si la señal viajara instantáneamente, ¿no? Lo cual, por la teoría de la relatividad se sabe que no, que las señales tienen una velocidad límite de viaje. O sea, no es que una señal viaja de aquí hasta aquí, sino que hay un salto cuántico, en otras palabras, más allá del espacio que los separa. Ellos están interconectados entre sí de una manera misteriosa. Una cosa muy interesante y que se está investigando para hacer lo que son las teletransportaciones, como están en Star Trek y todas esas cosas de ciencia ficción. Porque supóngase que todas las partículas que forman al Señor, por ejemplo, que están en un estado cuántico y que tienen una información, si se pudiera tener un aparato con partículas subatómicas que estuvieran entrelazados con otras que están en otro lugar del planeta, y la información de las partículas de este Señor se pudieran pasar a estas partículas y que a su vez las transmitieran o por el entrelazamiento llegaran al otro lugar, entonces podría aparecer el Señor en ese otro lugar. Se teletransporta, en otras palabras. ¿Por qué? Porque nosotros somos la información, no somos las partículas, sino la información cuántica de cada partícula. O sea que al extraer la información de él desaparecería de aquí, se deshacería, y esa información absorbida por estas partículas pasan directo a la otra por el entrelazamiento y el Señor aparecería ya. Y eso es una teletransportación que se está investigando hoy en día. O sea, esto no estoy hablando de ciencia ficción así. Star Trek sí era ciencia ficción, pero ahora ya se ha logrado hacer con pocas partículas, lograr ese tipo de experimentos. En Islas Canarias también se están haciendo experimentos de eso, con fotones, uno en la Gran Canaria, otro en Tenerife, por ejemplo, ¿no? Y se transmite la información de un tercer fotón y se lo hace aparecer en el otro lado. Son cosas que vienen por ahí para el futuro. Si nuestra civilización logra, si no nos autodestruimos en el camino, ¿no? Investigaciones de punta. Bueno, acá estamos, ¿sí? Una propiedad fundamental, la conciencia, como decimos, el movimiento, la fe. Esto abre a muchas cosas místicas extremadamente interesantísimas, pero que también no nos no nos queda mucho tiempo de poder analizar. ¿Cómo participamos en el universo? ¿Somos observadores pasivos o creadores de gran alcance? Lo que sentimos lo creamos. El acto de enfocar nuestra conciencia es un acto de creación. En nuestro mundo todo está conectado con todo lo demás. Debemos aprender a vivir en el misterio y ubicarnos en un sentir. Nuestro corazón, no veamos la parte física nada más, porque hay mucho más, como hemos estado hablando, ¿no? Lo que son nuestros mundos internos, nuestra parte espiritual, podríamos llamarle. En nuestro corazón hay un centro, una especie de radar que permite conectarnos con el universo, con la creación. Y aquí se encuentra nuestra última realidad. Por eso cuando a uno le preguntan, fulano, no sé qué, uno se señala el pecho. Porque uno sabe instintivamente que aquí se encuentra nuestra conexión con el universo. Y que aquí estamos, no acá. Ni en la mano, ni en el pie. O sea, aquí se encuentra una conexión con el todo. Y que hay que desarrollarla a través de la meditación fundamentalmente. Las prácticas que tienen que ver con la mística. Este es un físico que tiene muchas cosas buenas escritas por Swami. Cuando nos comprendemos, comprendemos nuestra conciencia. También comprendemos el universo y la separación desaparece. Empezamos a experimentar la conexión con todo. Lo que es la verdadera religión. Religión viene de religar, volver a unir. Una religión no es tener un culto. Eso. Religión es la verdadera conciencia divina de toda la creación. En nuestro interior están todas las leyes del universo. En nuestro interior está
llama, que es la misma energía de las estrellas. O sea que nosotros estamos hechos de luz en última instancia, pero no nos damos cuenta de ello. Tenemos que realizar esa luz, penetrar hacia nuestros mundos internos, hacia esos universos cuánticos internos y poder conectar con esa luz que somos. Fíjense que eso falta a la humanidad. Miremos el planeta, cómo se está viviendo hoy en día, ¿no? Los grados de corrupción, bueno, maldad, el cambio climático, catástrofes, guerras, bueno, muchas de estas cosas tan bonitas se han usado o se están investigando para hacer armas de guerra también, lo cual es lamentable. Es señal del sueño de la conciencia, las tinieblas de la conciencia en el cual está el grueso de la civilización, identificados con las cosas exteriores del mundo, como decimos, en esas tinieblas exteriores. A nosotros nos queda, para el que quiera buscar el conocimiento, empezar a penetrar hacia adentro, porque eso está en nuestro interior. Pero no basta entenderlo, o hablarlo bonito, uno podrá estar de acuerdo, ¿no? Y tirarse en eso. Hay que lograrlo en los hechos, y eso es a través de la revolución de la conciencia, de la búsqueda interior, claro. Acá Goswami, bueno, da una frase muy bonita. Esta persona estudió toda su vida la física cuántica, el profesor en Oregon. Y él se ha dado cuenta también que hay una cuestión espiritual muy profunda en todo esto. Y estará luchando por lograrlo también. Eso ya tiene que ver con la calidad conscientiva que una persona tiene. Es un pobre pecador, estoy hablando de Dios. O sea, hay grados del universo, secretos de la creación, que están vedados a una persona que no se cura a nivel psicológico, a nivel ya de su parte, llamémosle alma, no importa el nombre, la conciencia, eso que somos en realidad, que está más allá de nuestro nombre, nuestro apellido, el país donde nacimos, el cuadro de fútbol, o sea, todas esas cosas terrenales, más allá de todo eso, es la falsa personalidad. La misma palabra personalidad viene del disfraz personal. Es como un disfraz que nos ponen. Persona también tiene máscara. De máscara. Entonces nos creemos que somos esa máscara, el que está en la cédula, ¿no? Y la foto. Pero ni siquiera nosotros sabemos quiénes somos. Bueno, un pequeño cambio en la conciencia se reflejará en todas las partes. La conciencia está conectada a todo lo que es. La conciencia se expresa en el aquí y ahora. Es la capacidad de darse cuenta de las cosas, tal cual son, sin intervenir los conceptos, ideas o creencias. Se hace necesario despertar. Nuestra conciencia duerme. Es necesario el despertar de la conciencia. Quien despierta aquí y ahora, despierta en todos los rincones del universo. Lograr experimentar esa conexión. Y ahí tenemos la terminología de conocimiento, gnosis, como los sabios de la antigüedad nos hablaban, ¿no? Conócete a ti mismo, en otras palabras, ¿no? Gnócete ipsum, como decían los griegos. La conciencia está enfrascada en agregados psíquicos, defectos psicológicos. La conciencia dormida se expresa en virtud de su propio condicionamiento. Cada agregado parece una botella. Si rompemos la botella, la conciencia se libera y ella tiene información. Hay que despertar conciencia para tener acceso a la verdad. Esta es una última frase del maestro Samael Aumeor, un gran maestro también de sabiduría. Un hombre de conciencia despierta, ya más en esta época. Hay todo un camino hacia nuestra conciencia. Y entonces estas reflexiones, esperemos que esto sirva de reflexión para todos. Quiero saber si hay alguna duda o alguna cosita que quieran preguntar.